noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a explicar lo que es motivo de consulta o internación. Esta va a ser la portada médica de lo que es la historia clínica. Es la declaración breve del paciente, en donde explica el motivo por el cual solicita esta consulta médica. No se deben consignar diagnósticos, sino signos y síntomas y su cronología. Se puede hacer las siguientes preguntas, como por ejemplo, ¿qué problema médico le hizo acudir a este centro de salud? ¿En qué puedo ayudarle? ¿Qué dolencia presenta? También, ¿hace cuánto tiempo presenta este dolor y dónde presenta el dolor? Ahora vamos con la finalidad. ¿Para qué ustedes creen que puede servir anotar todo esto que va a hacer mi compañero? ¿Para qué piensan que puede servir? ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Como ven acá dice, es en dar en pocas palabras como una guía de por qué está viniendo el paciente a la consulta. Es básicamente para uno que se dice, ¿para qué está viniendo el paciente a consulta o por qué se le va a internar? Más que todas sus dolencias principales. Ahora, en recomendaciones hemos puesto algunas pautas pequeñas y algunas cosas que se deben hacer para anotar lo que es el motivo de consulta. Y no es recomendable poner en la historia clínica, como ya se había indicado antes, de que el doctor se le manda por tal motivo del hospital tanto. No es recomendable porque no tiene nada que ver con un síntoma o con una dolencia del paciente. Como ya les dijimos, solo se tienen que poner los síntomas y signos que presenta el paciente y los días de evolución que éste tenga. Ahora, ¿qué más? Se tiene que redactar de manera que la redacción tiene que ser simple. Es síntoma, días de evolución, tipo de dolor y cómo lo siente. En caso de que si digamos su paciente viene con tos, fiebre y expectoración, se debe aclarar la expectoración desde cuándo es, la fiebre desde cuándo es y la expectoración también de qué color es. O sea, se tiene que dar como una pequeña aclaración de todos los síntomas que está viniendo el paciente. Y lo último, a ver, les pregunto a ustedes. Si mi paciente llega inconsciente, ¿a quién le va a preguntar? Ya que lo trajo, ya, puede ser. ¿Qué más? En casos especiales de que el paciente no esté viniendo por alguna dolencia y tenga algún tipo de terapéutica, eso se anota en el motivo de consulta. Por ejemplo, si viene por se le encontró inconsciente por un accidente, se anota eso en el motivo de consulta. Si se le va a requerir alguna cirugía, se anota el motivo de consulta. También, como pusimos por acá, se debe aclarar los signos y síntomas no siempre coinciden. Eso es lo último. Y póngale también de que si se va a hacer algún tipo de otro procedimiento con un fin de diagnóstico, también se le anota eso. Ahora, no siempre coincide lo que son los síntomas y los signos con el motivo de consulta. Esto se tiene que hacer, póngale de que una paciente venga con anorexia y presenta bulimia, póngale, por eso ha venido. Pero haciendo el examen físico se le nota que está endurecida la parte derecha de su abdomen. ¿Qué podrían pensar? Está endurecido. ¿Qué parte? La parte izquierda del abdomen. Digo, derecha. Acá altura. Está en hipocondrio derecho, ¿no? En el hipocondrio derecho. ¿Hay inflamación? Sí, está endurecido, con inflamación. Sí, muy bien, un problema hepático. Y eso se le debe anotar en el motivo de consulta. Como ven, los signos y síntomas no tienen nada que ver. Eso más que todo se logra la indagación con lo que vienen siendo los exámenes complementarios y el examen físico. Ahora, según los libros que hemos tomado, que son Semiología de Argente, que es donde sacamos todo esto, y Suros no nos habla tanto como lo que es a priori el motivo de consulta, pero sí nos da unas pequeñas pautas en el tema de lo que es la anamnesis, de cómo se debe abordar esto y para hacer las preguntas correctas y que el paciente se sienta cómodo. También en el último libro que hemos tomado, que es el Tratado de Semiología de Mark H. Swart, de la 7ª edición, nos dice de que en esta parte se debe anotar con el lenguaje que te habla el paciente. No siempre se debe utilizar terminología médica. Y ya, eso sería todo. ¿Alguna duda?
Semiología de qué has dicho, Mark. De Tratado de Semiología de Mark H. Schwartz. De Schwartz. Radio. Y ya eso sería todo. ¿Alguna duda, preguntas acá? Pregunten por qué se da cuando dicho todo bien y al final no hicieron nada, castigado por eso. En este caso, si el paciente solo vendría por un tratamiento que tiene que cumplir todos los días, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, Se la nota. se la nota ahí. Ajá. Como el paciente acude por tratamiento de tuberculosis tantos días y se tiene que aclarar. Como ya le dije. Motivo de consulta, reposo de medicación. Eso, recojo. No pongan paciente en motivo de consulta. Esto lo va a hacer en la enfermedad actual. Pero, en motivo de consulta, nos iremos a dar al punto, a signos, síntomas, o una razón por la cual el paciente no necesariamente quiere estar enfermo para acudir. ¿No? Preguntas. Hemos preparado un Todos tienen sus enfermedades, o sea, pregunten de ahí. ¿Qué dudas tienen de sus enfermedades? Hemos preparado un numerito tipo como una pequeña dramatización entre comillas para que sea un poquito más didáctico. ¿Lo hacemos? ¿Sí? Sí. Está bien. Está bien, señor. Hubiese tocado no sé gritar. Ahí está mi escritorio. Cuando hacemos las disertaciones, obviamente van a llegar cuestionamientos o observaciones de otros docentes o de otros lugares. Ya listo. Vamos a adelantar un cachito lo que es el video, por ejemplo. Digamos que ya le he hecho los datos de toma de datos personales y todo. Ahorita estamos frente a frente. Yo con mucha seguridad sentado en mi banca. Y voy a dejar que mi paciente hable y ella me diga todo lo que le duele. Bueno, doctor, he estado con tos, he tenido cefalea, también me ha estado doliendo la espalda, Ya. ¿Sabes qué significa cefalea? dolor de cabeza. Ya, muy bien. ¿Y este dolor de cabeza desde cuántos días ha empezado? Más o menos unos 5 días ya voy sintiéndolo. Ya. ¿El dolor de espalda? Ya eso viene más o menos de un año, ya lo tengo. Viene así relativamente de vez en cuando. Ya. ¿Algo más que te esté doliendo? No, solo eso. ¿Solo eso? ¿Tuviste fiebre en algún momento? No. ¿Que la tos viene productiva? Sí. ¿De qué color era la flema? Algo verde más o menos. Ya, verdoso. ¿Desde qué hora empezaste a toser con flema? O sea, ¿solo es por la mañana o en la tarde igual? Por las mañanas. Solo mañanas, muy bien. ¿Y desde cuántos días llevas con la tos? Eso más o menos unos 3 días. Ya, perfecto. Y así sería. ¿Ven cómo es de que el paciente tiene que estar viendo frente a frente, como ya explicaron los compañeros en la análisis antes? También el doctor se debe estar mostrando seguro y tiene que inspirarle esa confianza a su paciente. Otra cosa más también es de que si el paciente no es muy específico a la hora de decirte sus dolencias, vos tienes que indagar. Como desde cuándo te duele, cómo te duele, por qué te duele, qué color son las perforaciones, lo que les explicamos antes. Una cosa más es de que muchos pacientes por buscar cosas en internet ya se vienen con algunos términos médicos a consulta y vos tienes que indagar sobre eso y preguntarle, ¿sabes qué significa tal palabra que me dijiste? Porque hay veces de que pueden confundir algunas palabras y así no estás anotando vos ya cefalea y resulta que para cefalea es dolor de hígado, ¿no? Y así. Y eso sería todo. ¿Tienes preguntas? Sí. Entonces está anotado, ¿no? Y esta sería toda la presentación. Sus aplausos. Ahorita vamos a ir frente a la aula a pasar clases. Y encontramos a uno de los alumnos ahí botado, no responde a nada. ¿Cuál es el motivo de consulta?
lo encontramos y No, ahí. Tu compañera, ¿cuál será el motivo de consulta? ¿Sí? Allá la hemos estado votado, un compañero de la UBI. ¿Cuál será tu motivo de consulta? ¿Te vas a llevar a emergencia? ¿Vos te vas a hacer en este ratito? ¿Qué vas a notar el motivo de consulta? Si me encuentro una persona tirada en la habitación. Un alumno allá con el otro. ¿La policía? Bien. Yo pienso que se debería de ser los invitados. ¿Qué anotaría? ¿Cuál es el motivo de consulta? Entonces, muchas veces no tienen el dato, no tienen el dato del paciente, entonces ahí tienen que enfocarse en lo que están encontrando. En todo caso, pérdida o alteración del estado de conciencia o hipotimia, como han dicho, ¿no? Y eso trasladar, o sea, ya van a poder hacer después ampliar esos detalles, seguro que vayan a dar más detalles en la historia clínica, pero por lo menos ya tienen un motivo de consulta. No es necesario en el motivo de consulta, no es necesario poner 1000 o 1100 palabras, 100 signos, síntomas. Basta uno incluso, ¿no? Basta uno. Solo que ahora ustedes van a hacer 10 motivos de consulta de su enfermedad que están haciendo, ¿no? 10. Y en el motivo de consulta es un gran punto ahí. Si yo te digo a ti, he sentido un zas aquí en mi pierna, ¿cuál es el motivo de consulta? Así te va a decir, es zas. Calambre. ¿Qué vas a poner en motivo de consulta? Ahí había otro detalle. Lo que ponemos, lo que el paciente dice, el paciente sabe cualquier tontería, van a notar esa tontería. No, en realidad tiene que modificar la terminología médica. Algunos libros te dicen tienes que poner lo que el paciente diga, pero para cuestiones de estudio de la historia clínica se debería un poquito manejar la terminología médica, ¿no? Entonces, si les dice alguna palabra, ustedes ya tienen que interpretarlo a la terminología médica y anotar ese motivo de consulta, ¿no? Indiferentemente de en qué momento le ha aparecido y todo eso, tienen que anotar ahí, ¿no? Motivo de consulta. Ya en la enfermedad actual, harán un detalle más organizado. Por eso muchas veces todo este historial hacen en borrador primero, ¿no? Y después lo pasan al limpio. Es doble trabajo, pero hasta tener una base sólida de cómo hacerlo, hacen de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué harían ahí? Cambian la terminología, modifican la terminología médica, ¿no? Y no lo ponen así como el paciente. ¿Cómo lo pusieron, doctor? ¿Cómo lo pusieron? Tienen que preguntar qué significa ese trazo. Puedo decir, fuese o me da pulsaditas. Exacto. Eso tendría que describir, decir, ¿qué significa ese trazo? A ver, escríbame o ¿qué entiende usted como trazo? Y me va a decir, o sea, mayores detalles. Me va a decir, hay prurito, o me escuece, o me va a decir, hay pulsaditas, o me arde, o no siento esa parte. Entonces, eso tiene que poder ser motivo de consulta, ¿no? En terminología médica. A eso me refiero. Entonces, ahí lo que hacen es poner signos y síntomas, nada más. De terminología, estudio de signos, signos, ¿no? En el tema de signos y síntomas, si ustedes van anotando,
Ya saben la diferencia entre los signos y el signo es algo, una manifestación clínica que se puede medir, cuantificar, objetivar o se puede observar y hacer una cuantificación, ¿no? Este es un signo prácticamente. Ese es un signo. Dentro de esos signos hay signos que denominamos generales, ¿no? Generales. Y eso se pregunta en el examen, ¿verdad? Diferentes entre signos, síntomas, cuál es objetivo, cuál es subjetivo. Este ya es grabado, ¿sabes? Y eso no puede fallar. Entonces, al tener esas manifestaciones, nosotros tenemos signos que son generales, ¿no? Que son comunes a todas las enfermedades. Por ejemplo, una fiebre no solamente es una infección, puede ser enfermedad neoplásica, fiebre con medicamentos, o sea, un signo muy relativo a varias enfermedades. Hay signos especiales que son propios de cada aparato, por ejemplo, respiratorio, un signo. Dos, renal urinario, un signo. Hematuria, ¿no? Hepático, un signo. Sistema nervioso central, un signo. No es tan notorio del tema central. Entonces, a eso se refiere digestivo, náuseas, vómitos. Son signos que te hacen pensar de un problema en un determinado sistema o aparato, pero que también son algo difusos o no tan propios de una enfermedad, ¿no? Entonces, esos son signos especiales, ¿no? La tos, por ejemplo. Y hay signos específicos de alguna enfermedad. Estos son llamados patognomónicos, así como en la diapositiva. Signos que cuando aparecen ya tienes la sospecha, ya piensas en una enfermedad de este niño, ¿no? Estos signos pueden ser estos, por ejemplo. Ese niño, ¿qué será? No. Signo de Romaña, propio de la enfermedad de signo de Romaña. ¿En qué enfermedad aparece? El otro, esos dientecitos. ¿En qué enfermedad aparece? ¿Qué se llama esos dientes? A tu compañero. ¿Ves un niño que viene, no olvides los dientes que tiene el hijito? ¿Qué vas a decir? Llévele al dentista, ¿no? ¿Qué se llama? El diente de Hutchinson. ¿En qué aparece? ¿En qué enfermedad aparece? ¿En qué enfermedad aparece? ¿Ya está buscando en internet? Nada. ¿En qué enfermedad aparece? No sé, datos de internet. Ya, han hablado mucho, no podemos aguantar. Entonces, esos dientes son propios de la enfermedad de sífilis, los dientes de Hutchinson, por ejemplo, ¿no? Y ahí tiene una equimosis pérdida umbilical y a nivel de flanco, ¿no? Y esas lesiones, esta es una equimosis. Imagínense, ese paciente ha llegado con dolor abdominal intenso, severo. ¿En qué enfermedad van a pensar? No. Primero, ¿qué piensan? Apendicitis. Entonces, no. Ha llegado así de por sí. Es más, en la mañana se come palta y queso y leche y huevo y maní. No. La creatitis. Sí, vamos a pasar contigo a todos los hijos. Las equimosis periumbilicales, los equimosis blancos. Entonces son propios o patognomónicos de ciertas enfermedades, ¿no? Ahí tienen las manchas de Popling, por ejemplo, de sarampión. Esas también
Y la diferencia con el síntoma, el síntoma no puedes cuantificar, no se puede medir, no puedes mirar. Tu compañera puede estar con náuseas, como decir, no, nadie va a ver, ni cuantificar, ni medir, ni se va a dar cuenta. Tu compañero de ella puede estar con cefalea y nadie se va a dar cuenta. Entonces, eso es un síntoma, ¿no? Y varios de los síntomas también tienen que ustedes ir anotando aquí, no es el signo solamente. Signos, sintomatología, se anota ahí, y los signos, síntomas y efectos, ¿no? Ahí vamos por órganos. Estoy oyendo sonidos. Todos ustedes no oyen, no escuchan, pero yo sí, no quinico, no escucho. Eso estoy oyendo, ¿no? Estoy y está sonando, pero los demás no oyen, solamente yo, ¿no? Entonces, estos son síntomas, por ejemplo. Estoy viendo, por ejemplo, un estotoma, ahí ya, estotoma, una mancha que estoy viendo ahí negra, que no me deja ver. O sea, muevo y es como una sociedad ahí, trato de limpiar, pero nada, no se pierde. Y miro a un lado, sigue la mancha, miro a otro lado, sigue la mancha. ¿No? Eso no es estotoma. No lo van a ver ustedes, solamente el paciente, ¿no? Y lo mismo en esta imagen del libro, esa era. ¿Qué síntomas se ven? Ese es el lente que dice un libro. ¿Qué se llamará? ¿Cuál es el nombre de ese síntoma? ¿Cuál será? ¿Qué están viendo ahí? Doble. ¿Qué se llama la visión doble? Entonces, si dice doctor, estoy mirando doble, todo veo doble, estoy mirando uno arriba, uno abajo, estoy viendo doble. Ponen ahí motivo de consulta, diplopía. No estoy preguntando desde cuándo ni nada. Hay un pequeño detalle. Por ejemplo, el motivo de consulta y la enfermedad actual son algo que van en conjunto, porque muchas veces yo puedo preguntar solamente en la enfermedad actual. El paciente no les va a decir, a ver, dígame sus síntomas, diplopía, cefalea, tos, y ahora dígame la enfermedad actual. No les va a decir así, ¿no? Les va a contar todo en uno. Entonces, mientras vaya haciendo el relato, que ahorita van a hacer, justo lo que tenían que hacer ahora, el relato de parejas, mientras vayan haciendo el relato de la enfermedad actual, ustedes tienen que ir sacando los motivos de consulta, ¿no? No es necesario, como les digo, anotar muchos motivos de consulta, porque en cada motivo esto tienes que describir en qué ojo, desde cuándo, es muy grande, se limita o se hace caer, tiene limitación funcional por eso. Y además, al hacer eso, al indagar en los detalles, ustedes seguramente van a encontrar otros motivos de consulta que tienen que traerlo ahí. Y eso, volver a analizar igual, ¿no? Y volver a tratar. O sea, es una historia larga que tienen que hacer. No va a ser tan fácil hacerla muy cortita. Si nosotros en práctica hemos tratado a un paciente y hemos sido muy amplios, ¿no? Y eso hemos tratado de puntualizar y aún así seguíamos. Y como les decía el año pasado, cuando iba a la práctica de semiología, iban 2-3 horas a hablar solamente con mi paciente. No había mucho que hacer, ya había 4 médicos que me ayudaban y yo les ayudaba, entonces ya podíamos hacer eso, ¿no? Luego, 3 horas por lo menos, solo hablando. Entonces, había alumnos que se entraba una pregunta, dos, y ahí cortaba. Estos ya no, pues no son médicos, ¿no? Puede venir un familiar y hacer lo mismo, ¿no? Puede venir uno que no es médico de afuera, preguntar y lo mismo, ¿no? Se calla después. O sea, no tiene sentido esa situación, ¿no? Por eso les digo, esos motivos son importantes ahí. Ahora, bien, hay un ejemplo que sus compañeros hace un momento me decían, ¿no? Hace un momento, ¿no? Y me decían, doctor, vamos a dibujar un abdomen ahí, me duele a este nivel, ¿no? Y es una apendicitis para mí, ¿no? Es una apéndice, vamos a decir ahí, apendicitis en realidad, la apéndice todos tienen. Es una apendicitis, doctor. Yo estoy avanzando esta enfermedad, ya. Pero
más allá de, el otro compañero me decía, yo tengo la enfermedad de embarazo ectópico, tiene dolor en fosa ilíaca derecha, fiebre, náuseas, y el otro dice, pero es lo mismo en el apendicitis, y sí, ¿no? Suelen ser similares los signos, síntomas, similares, digo, embarazo ectópico, ¿no? Y el otro, he hablado más de ella, de infección urinaria, pero lo mío es igual, casi me dice. Igual tiene dolor en ambos lados, pero tiene, entonces puede ser una infección del tracto urinario. Entonces, cuando tienen ese tipo de problemas, tienen que catalogarlo como síndrome, ¿no? Obviamente, no se habla del motivo de consulta, ¿no? Es un síndrome. ¿Qué quiere decir el síndrome? Son manifestaciones clínicas. Son manifestaciones clínicas que están relacionadas entre sí. Todos tienen dolor en fosa ilíaca derecha. Dolor en fosa ilíaca derecha. Dolor en fosa ilíaca derecha. Todos tienen fiebre, sí. Temperatura, fiebre. Todos pueden tener náuseas, sí, náuseas. Entonces, a eso se llama un síndrome de fosa ilíaca derecha. Cuando tienes manifestaciones que son en común a una región topográfica, pero que pueden darte diferentes etiologías. Le hago examen de orinas, no hay infección urinaria. Le hago pruebas de embarazo y ecografía, no hay embarazo ectópico. Pero de la ecografía me sale que sí es una apendicitis. Eso ya es una enfermedad o patología, ¿no? Eso es enfermedad. Entonces, en algún momento en semiología se habla de enfermedad y síndrome y la diferencia entre ellos, ¿no? No será lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Ya se está dando cuenta que enfermedad es solo una etiología y síndrome puede tener, y tiene en realidad varias etiologías, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre síndrome y síndrome. Igual pregunta el examen, ¿no? Entonces, ya tienen 2 o 3 preguntas del examen ahí seguras. Signos meningios. Cuando las meninges son, ¿cuáles son las meninges? ¿Cuáles son las meninges? ¿Chara? Esas son las 3 meninges. Cuando se inflaman o tienen un proceso inflamatorio infeccioso, no siempre puede ser una infección, ¿no? Puede ser un ACV hemorrágico, puede dar esos signos meningios. Entonces es un síndrome meningio en realidad. Hay los derrames pleurales, ¿no? Donde puede ser líquido, sangre, pus y el hemotórax, ¿no? Todo eso engloba dentro de lo que es un síndrome pleural, porque es el espacio pleural el que está afectado, ¿no? Recuerden que en el pulmón hay pleuras, ¿no? Ese es un pulmón y hay ahí una pleura, no es tan grande el espacio, será por milímetros, pero que cuando se va afectando, ese espacio aumenta y el pulmón lo colapsa, ¿no? Eso puede ser líquido, puede ser aire. Eso es un síndrome pleural, ¿no? ¿Por qué síndrome? Porque no sabes si es líquido, aire, pus, sangre. Es un derrame pleural, puede ser, no sabes la etiología, ¿no? Entonces ahí tienes un síndrome pleural. Y lo mismo en los síndromes de condensación pulmonar, en una neumonía. Puede ser un tumor en vez de una neumonía, una erectasia en vez de una neumonía. Lo vamos a llevar en el respiratorio, pero más o menos para que me entiendan lo que es un síndrome y una enfermedad y cuál es su diferencia, ¿ya? Entonces, esa es la pregunta del examen. Lo que vamos a hacer ahora, todos ya tienen motivos, todos hagan 10 motivos de consulta, no 10 de su enfermedad.